Bueno, profe, empiezo nomás, ¿no, chicos? Buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo 2. Ah, Mi bueno, está nombre es bien. Alejo. Estamos conformados por, bueno, Alejo Iván Yamil, Barrios Laura Mercedes, Mendivil Cabrera Lucero Trinidad, Pimentel Carlos Gabriel y Quispe Valdivieso Héctor José. Y vamos a hablar el tema de los plásticos, conformados de plásticos o polímeros. Eh, para, para empezar de lleno, digamos, con el tema, vamos a hacer un pequeño, una pequeña introducción. Eh, Básicamente, digamos, el conformado de plástico o de polímeros consiste en lo siguiente. La materia prima que vendría a ser en este caso granos o pellets o polvo de plásticos, como se observa en la figura, se embarcan, digamos, o van a una planta manufacturera que a través de diferentes procesos, métodos, se logra obtener productos finales como por ahí observamos productos netamente ya terminados, digamos, como por ejemplo puede ser unos lentes o un envase ahí de botella de plástico, o también podemos obtener productos para una posterior elaboración de otro producto final. Por ejemplo, una varilla, esas láminas que se observan ahí, o también los tubos de plásticos, que se lo hacen, digamos, en gran tamaño y después se lo van cortando según para el proceso que requieran. Y por lo general, este proceso, digamos, o sea, los plásticos, la fusión de los plásticos, a comparación de la fusión de los metales, se hacen a temperaturas relativamente bajas. Se requiere menor también energía de procesamiento. Puede pasar a la siguiente. Bien, yo voy a explicar un poquito el proceso o el método de extrusión. ¿Qué es el proceso de extrusión? Este, Bueno, la extrusión se refiere al proceso industrial de fundir y moldear el plástico a flujo constante de presión y fuerza a través de una extrusora que se observa ahí en la imagen. Como dijimos, la materia prima vendrían a ser los polvos o pellets, y por medio de una extrusora en este caso se pueden obtener diferentes tipos de productos y de gran calidad. Por ejemplo, podemos tener ahí películas para ensamblaje, que vendrían a ser en este caso de la imagen, esos rollos blanquitos que se ven ahí como rollo de bolsitas. Eso, también podemos tener bolsas de plástico, tuberías de aguas y drenaje, como se observa ahí en la figura. Mangueras para jardín también podemos obtener. Filamentos, que son esos rolitos ahí de colores que se lo usa mucho también para la impresión en 3D. Podemos tener envases y otros. Puedes pasar a la siguiente. Bueno, esto vendría a ser la extrusora, la imagen de una extrusora, que básicamente en la parte superior, digamos, tiene una tolva que tiene ahí como una forma de un embudo, que es allí, digamos, por donde se ingresa, donde se deposita, digamos, lo que vendría a ser esto de la partícula, o sea, la materia prima, o sea, los granos, los polvos y eso. Y, bueno, se alimentan al barril, o también se le llama cañón del extrusor, bueno, dentro de ese barril tiene un tornillo o auxilio, que se observa ahí en la imagen, ese tornillo grande que está en forma horizontal. Y a su vez este tornillo este, está dividido en tres grandes secciones. Eh, Primero tenemos la sección de transporte o alimentación, que como su nombre lo indica, bueno, es donde se alimenta la, el plástico, digamos, la materia prima y las cargas a utilizar también. Después tenemos la zona
o la sección de compresión, que en este caso se realiza la fusión del material y se mezclan los componentes. O sea, a medida que va avanzando el material, se va diluyendo. O sea, porque, digamos, por la- por el aumento de la temperatura que va adquiriendo en el transcurso del cañón, que es debido, digamos, a la fricción que genera ese tornillo con la parte interna, digamos, del cañón. Y también porque, bueno, no sé si logra observarse arriba o en la parte superficial por afuera, digamos, del cañón, están colocados unos pequeños, tipo unas placas, algo así, que son los calefactores, que también ellos son los que le dan un aumento, ¿no?, de temperatura al cañón. Y bueno, después tenemos la parte de la dosificación, que es donde se presenta el bombeo y la salida del material a través de unos dados o matriz también, o hilera. Es un proceso parecido, digamos, a la extrusión de metales. Bueno, el dado tiene una boquilla con orificios predeterminados para dar la forma final al polímero. Ahí, como podemos observar, si la forma de las boquillas, digamos, si tiene una forma anular, se obtendrán como productos tubos. Ahora, si es una rejilla larga, se tendrá una lámina o película plana. Y si la boquilla, digamos, tiene muchos agujeros pequeños, se formarán filamentos. Bueno, después, bueno, quería también mencionar que el plástico ya extruido se enfría, o sea, ya sea exponiéndolo al aire libre o pasándolo por un canal lleno de agua. Y bueno, también es importante controlar la rigidez y la uniformidad del enfriamiento para poder así de esta manera reducir al mínimo la contracción y la distorsión del producto. Pasar a otra imagen, la otra diapositiva. Y bueno, algunos aspectos a tener en cuenta, digamos, es el diseño de los auxilios, que depende mucho del material a utilizar, depende mucho de las propiedades de flujo en los polímeros. Por ejemplo, si un material tiene un alto punto de fusión, implica que se tardará más tiempo en plastificarse, o sea, por lo que su zona de compresión será más larga, digamos. Bueno, después tenemos por otro aspecto, es el control de parámetros del proceso. Hay que controlar esos parámetros, de los cuales pueden ser como la rapidez del tornillo extrusor, las temperaturas de la pared del barril, la velocidad de enfriamiento y estirado, todo esto para obtener productos con precisión dimensional uniforme. Y la ventaja, digamos, la principal es que con esto podemos obtener diferentes tipos de productos lisos para su uso final, con diferentes tamaños, diferentes formas, texturas, colores, etcétera. Bien, ahora vamos a hablar un poco del moldeo por inyección. Bien, acá tenemos unas vistas de corte del moldeo por inyección, que básicamente es muy similar al moldeo por extrusión, como estaba diciendo mi compañero. La diferencia es que, bueno, en este caso se puede utilizar un pistón o ariete, como se ve en la figura de la derecha, o también en la figura de la izquierda se ve que se puede utilizar un tornillo giratorio o alternativo, y que la transferencia de calor no solamente es por las zonas de calentamiento que nombraba el compañero, sino también por la fricción que genera los pellets y eso, y con la tolva o con el pistón o con el tornillo. Bien. Bueno, como decía, acá tenemos dos formas, digamos, de moldeo por inyección. En la de la derecha se puede apreciar mejor las zonas, que creo que las más interesantes o las más importantes son la tolva, donde van los pellets o el polvo, el pistón. eh, bueno, tenemos la zona de enfriamiento, después la cámara de inyección, el torpedo separador, las zonas de calentamiento que están en la parte exterior
del tubo o del cilindro. Y bueno, luego ahí se ve el molde y bueno, también hay una parte en donde dice pernos eyectores o eso, que es la zona que luego se va a abrir para que salga la pieza moldeada, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver, pequeño video. Ponelo desde el minuto. Ponelo del 3.27. Ahí está. Ahí tenemos, vamos a ver el Mostramos proceso. un ciclo típico. Sí, ahí está. Gracias. Cómo se le ingresa el plástico, cómo va girando el tornillo y cómo se va presionando para llegar hasta la parte del molde. Bien, vemos que en una parte la pieza, la parte en donde nosotros inyectamos se hace como para atrás. Bien, esto ocurre porque al aumentar la presión de entrada del molde, el tornillo lo mueve hacia atrás, digamos, bajo presión, ¿no? Eso es para controlar el volumen de inyección. Cuando ya se ha insertado el volumen necesario, esta presión se fuerza para atrás, digamos, el componente que inyecta. Bien. Y luego cesa de girar el tornillo y vuelve a girar después hidráulicamente y se empuja para adelante de nuevo y comienza de nuevo el ciclo. Y ahí se ven un par de líneas que están todo el tiempo titilando, que son las zonas de calentamiento, digamos. Y también se ve cómo se expulsa la pieza. Siguiente, por favor. A ver, un segundito. Ahí está. Bien. ¿Cuáles son las características principales que tenemos en este proceso? Bien. Que nuestra materia prima son los gránulos o pellet o para los termofijos el plásticos líquidos. Bien, muy similar a lo de extrusión. El desplazamiento puede ser por un émbolo hidráulico o tornillo giratorio. Bien. Las presiones van desde 20 a 200 megapascales. El calentamiento es tanto exterior como por fricción por dentro. Se pueden lograr formas complicadas en cuanto a piezas. Eh, Esto nos da una buena precisión dimensional también por el tipo de moldes, que ya vamos a ver algunas características más adelante, que relativamente como se trabaja con plástico y comparándolo con el metal, se trabaja a bajas temperaturas, ¿bien? Y que los moldes tienen que ser de acero de grado de herramienta y aleaciones. Siguiente, por favor. Los productos típicos de este proceso pueden ser vasos, contenedores, alojamiento, mango de herramientas, perillas, juguetes, accesorios de plomería, receptores telefónicos, componentes eléctricos y de equipos de comunicación. O sea, no solamente simples recipientes o cosas que utilizamos de uso diario, sino también algunos artículos que se utilizan como piezas de otros de mayor importancia, digamos. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver el sobremoldeo, que básicamente es para productos con piezas articuladas o uniones de rótula. Bien, es una operación. Esto básicamente, el objetivo es evitar un ensamble posterior. Bien, como vemos en la figura de abajo a la izquierda, tenemos que primero hay una inyección de un plástico, bien, al molde, a la cavidad del molde. Bien. Y luego de eso hay una segunda inyección que puede ser del mismo plástico y que hace que lo recubra la primera. Bien. Por eso decimos que puede ser para piezas articuladas, uniones de rótula y que no es necesario un ensamble posterior, digamos, que sería hacer las dos piezas por aparte. Y el método que nombra la bibliografía es el IC Cold Molding, que son iguales plásticos, pero en dos componentes. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar un poco de las máquinas. Eh, Tenemos que las máquinas en su mayoría son horizontales, como se muestra en las figuras, son las que más se utilizan en la industria, pero también que pueden ser verticales, sobre todo para piezas pequeñas, con tolerancia a estrechas y moldeos con inserto. Luego también hay piezas que eh, tecnológicamente son mejores y más avanzadas y más nuevas, que son moldeos con impulsión eléctrica que tienen menor ruido, mayor eficiencia y también menor potencia necesitan o menor fuerza también. Bien,
Algunas características de estas máquinas que tenemos es la fuerza. La fuerza, como dijimos, puede ser de 20 a 200, otras pueden ser de 0,9 a 2,2 meganewton. Depende también de las aplicaciones para las cuales vamos a utilizarlas, ¿no? Pueden llegar hasta 45 meganewton. Eh, Nosotros, la mayoría de las piezas que vamos a realizar con estos procesos van de 100 a 60 gramos la pieza final, ¿bien? Pero podemos tener piezas de hasta 25 kilogramos dependiendo de, bueno, de las características de nuestra máquina. Eh, Acá también voy a incluir un poco los costos para que se tenga una idea de si uno quiere hacer, por ejemplo, un emprendimiento más adelante o tiene que entrar a una empresa y hacer el tema de costos. eh, una máquina, por ejemplo, horizontal de 100 toneladas puede valer entre 60.000 y 90.000 dólares. Y si es de 300 toneladas, o sea, tres veces ese, ese peso, puede ser de 85.000 a 140.000 dólares. 140.000 dólares aproximadamente, con el dólar a 220 como una medida estándar, es de 30.800.000 pesos argentinos, para que se tenga una idea. Y si bien nosotros tenemos buena precisión dimensional y buen acabado superficial, hay que tener en cuenta en estos procesos que el costo de los dados, el costo de los dados o del molde, digamos, que tienen un costo muy considerable con respecto a otros procesos, digamos. Por ejemplo, un costo de un dado puede ser de 20.000 a 200.000 dólares. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta que para justificar este costo, tanto de la máquina como de los dados, tenemos que tener un alto volumen de producción para hacer una buena economía de escala. Si no, no tendría sentido. Siguiente, por favor. Bien, luego vamos a ver el moldeo por inyección de reacción. Bien, que básicamente se basa en forzar una mezcla de resinas, de dos o más resinas, más los fluidos reactivos, a la cavidad de un molde. Bien, eh, como vemos en la imagen de abajo a la derecha, tenemos dos tipos de resinas o fluidos reactivos, los cuales se ingresan a una cámara en particular y son después, se genera una reacción rápida y a alta velocidad, la cual después de inyectarla el polímero se empieza a solidificar y se alcanza una pieza termofija, como se ve abajo en la parte verde, abajo a la derecha. Bien, y quise poner un par de imágenes de para qué se lo utiliza, digamos, que básicamente son las carcasas por ahí de automóviles, algunas piezas de automóviles, algunas piezas de computadoras, de CPU, sobre todo las antiguas. Siguiente, por favor. Luego tenemos otro tipo de moldeo que es de espuma estructural. Bien, en este caso es muy similar al moldeo por extrusión, digamos, pero acá la diferencia es que hay una inyección de un agente o también el plástico se mezcla con un agente de soplado que vemos ahí donde dice Transfer Cylinder en la imagen de abajo a la izquierda, que va el plástico, ahí se inyecta un agente de soplado que normalmente es un gas inerte para generar que en la parte superior tengamos una cubierta externa sólida y que la parte interior sea una estructura interna celular. Bien, los polímeros que podemos utilizar pueden ser tanto termoplásticos como termofijos y líquidos. Bien, Eh, esto normalmente se lo utiliza para los productos como componentes de muebles, cajas de televisión, monitores, acumuladores, etc. Siguiente, por favor. Bien. Luego tenemos distintos tipos de moldeo por soplado. En particular, destrucción y soplado vamos a ver ahora que básicamente uno extruye una, como en la imagen a la izquierda aparece, se extruye una pieza, o ahí le llama parizón. Luego esa pieza es pinchada en la parte superior, sellada la parte inferior, y luego hay un soplado para que tome la forma de la cavidad del molde, ¿bien? La cavidad del molde tiene que ser mucho mayor, de un diámetro mayor, ¿bien? Una vez que el tubo es inflado y ya toca las cavidades del molde, se lo hace enfriar se enfría para que luego se expulse abriendo las cavidades del molde, digamos. Y bueno, luego se corta el sobrante, ¿bien? Las presiones que se utilizan para este soplado pueden ser de 350 kilopascales a 700 kilopascales, ¿bien? Y se tienen algunos productos como se ve a continuación. Siguiente
por favor. Después está la inyección y soplado. Bien, estas son variantes de la extrusión y la inyección. En este caso, la inyección por soplado. Bien. Es muy similar, la diferencia es que en este caso ya tenemos un parizón o una preforma, bien, que se hace por otro método, la cual luego se coloca en el molde y hay una inyección de aire caliente, bien, la cual hace expandir este parizón o esta preforma y lograr la forma deseada del molde, bien. De nuevo se tienen que enfriar y abrir el molde para poder sacar el producto final como se ve en el punto 5 de la imagen, bien. Esto es para productos como botellas de plástico o recipientes huecos. No encontré imágenes, pero hay otro tipo de moldeo por soplado que se llama de capas múltiples, que es para que la preforma se hace con tubos construidos y eso nos genera una estructura de varias capas, ¿bien? Que sirve para embalajes de plástico o de bebidas también. Tienen otro tipo de requerimientos. Siguiente. Bien, en el rotomoldeo, también conocido como moldeo rotativo o rotofundición, la mayoría de los termoplásticos y algunos termofijos pueden adquirir formas grandes y huecas. De las palabras que siempre nombramos, termoplásticos y termofijos, hago acá un paréntesis teniendo en cuenta que son diferentes, ya que los termoplásticos generalmente no pueden, no, mejor dicho, los termofijos no pueden volver a calentarse y a moldearse después de haber sido fundidos. En este proceso, lo que es el rotomoldeo, se fabrica un molde metálico de paredes delgadas, generalmente se conocen como molde hembra, y se diseña para que gire alrededor de los dos ejes perpendiculares que se ven en la imagen, indicados como eje primario y eje secundario. Luego, una cantidad ya medida de lo que es el polvo o el material para poder obtener finalmente, se coloca dentro del molde que ya está tibio, se calienta luego en un molde grande para finalmente girar en forma continua alrededor de los dos ejes que había indicado anteriormente. El polvo se lanza contra el molde y el calor lo derrite lo derrite sin fundirlo. En esa imagen podemos ver lo que es la máquina de rotomoldeo y algunas partes, digamos. Estos son los ejemplos de lo que es el proceso, que se pueden fabricar tachos de basura, juguetes grandes y huecos sobre todo, y pelotas de fútbol de plástico. En el termoconformado tenemos que es un proceso para el formado de láminas, también hojas de plástico o películas de termoplástico sobre un molde mediante la aplicación de calor y presión. Ahora acá, en esta imagen, en esta diapositiva y en la siguiente repito la imagen, como para que tengan en cuenta cómo es el proceso, ¿sí? En la parte A sería la primera, como que ven ustedes, formado directo al vacío. La hoja de plástico se sujeta y calienta hasta el punto de hundimiento, generalmente por calentamiento de radiación. En la parte B, que logra ver que es un formado plegable al vacío, ese calor hace que las superficies, se fuercen las superficies de la hoja al molde mediante vacío o presión de aire. En la imagen C, es lo que ya les expliqué sobre la fuerza encima de la hoja, y el D, el formado de tapón y anillo. Eso es lo que yo les explicaba anteriormente. ¿Vuelve un ratito? Por lo general acá tenemos que tener en cuenta que el molde se encuentra a temperatura ambiente, de modo que la forma producida se define, ya al último sería al contacto con el molde.
Los ejemplos, las bandejas para galletas, algunos electrodomésticos y generalmente se pueden ver acá en las imágenes las bandejas ¿sí? de plástico. En el moldeo por compresión tenemos que en la cavidad caliente de un molde se coloca una carga preformada de material, también se coloca un volumen de polvo medido previamente o una mezcla viscosa de resina líquida y un relleno directamente en la cavidad caliente del molde. Este moldeo por compresión es similar al forjado, que era un tema que habíamos visto en la primera parte. El formado se realiza bajo presión a partir de un tapón o a partir de la mitad superior de la matriz, que era sí, básicamente lo que habíamos visto en el forjado. Y bueno, acá tenemos tres tipos de procesos, el tipo positivo, semipositivo y tipo rebaba. En la figura A sería el tipo positivo, que sería para partes de alta densidad. Tenemos el punzón, la carga, el molde, todo para poder obtener lo que es el producto final. En el tipo semipositivo, que sería para producciones de calidad, ¿sí? Hay diferencias, ¿sí? Pequeñas diferencias que se ven a la hora de obtener, ¿no? el producto final. Y la parte C sería la imagen C, un tipo de rebaba para partes superficiales o planas, que es básicamente lo que habíamos visto también en el forjado, que es dado abierto, se puede ver la rebaba ahí en la parte de abajo. Las generalidades en cuanto a este proceso, tenemos que es menos complejo en cuanto a las partes producidas en el proceso de inyección, que había explicado hace rato mi compañero. Las partes moldeadas pueden ser de hasta 2,5 metros, ¿sí? Metros cuadrados, y las matrices son menos costosas porque generalmente se fabrican de aceros para herramienta y se pueden cromar o pulir para mejorar el acabado del producto moldeado. Este es un resumen prácticamente de lo que es el proceso, teniendo en cuenta que se pueden fabricar platos, mangos, tapones de contenedores, agitadores para lavarropas, para lavadoras y alejamiento. ¿Sí? Están indicadas 1, 2, 3 y 4 como para obtener lo que sería una bandeja como producto final, un plato. En el moldeo por transferencia, representa un desarrollo posterior a lo que es el moldeo por compresión. Tenemos que en la imagen se puede ver un resumen de lo que es este proceso, ¿sí? En donde la resina termofija se coloca en un recipiente de transferencia de calor. Luego se calienta y se inyecta en moldes cerrados calientes. El material fluye a través de los canales angostos a una presión de 300 megapascales. Ahí podemos ver lo que sería el émbolo, la parte de arriba, donde se aplica la fuerza, la parte morada, sí, morada sería lo que es el polvo para moldear. En esa, donde está señalando ahí el puntito, sería lo que es el bebedero para alimentar lo que es el molde y finalmente poder obtener lo que es el producto final, sí, una parte, digamos. En la secuencia de... Sí, está bien. En la secuencia de operaciones, bueno, acá está parte por parte de lo que les había explicado hace rato, que es la inserción del polímero en el molde, y en este caso, bueno, recipiente de transferencia y polvo de moldeo en la primera parte. En la segunda tenemos que se tiene en cuenta un molde cerrado, donde se aplica el material a partir de lo que es en este caso el émbolo. Puede variar la máquina, que es lo que tiene arriba, digamos, como para hacer presión,
y finalmente, bueno, se obtiene el producto final, o sea, la parte moldeada que se expulsa a partir de unos pernos. El proceso es adecuado sobre todo para formas intrincadas, difíciles, con espesores de paredes variables. Y eso es lo que se ve en la última figura, más abajo. Ahí, eso. Sí, tienen diferentes, el objeto tiene diferentes espesores, digamos. En los ejemplos tenemos que los moldes tienden a ser más costosos que los del moldeo por compresión, y la parte del material sobrante se queda en los canales del molde durante el llenado, que finalmente, bueno, siempre se remueven. Y son moldes generalmente. Bueno, en el colado es un proceso lento, pero sencillo y poco costoso. Algunos termoplásticos se pueden fundir en una variedad de formas mediante moldes rígidos y flexibles. Un ejemplo práctico de lo que es el colado se ve en la imagen, que es básicamente un vaso con el material fundido o líquido, ¿sí? En estado líquido, que se vierte en un molde. Eso sí hay que tener en cuenta que la viscosidad del polímero debe ser lo suficientemente baja para que fluya con facilidad. En el esquema de los procesos tenemos un ejemplo de lo que es la impregnación y el encapsulado en la industria eléctrica. ¿Sí? Tenemos el vaso plástico y el molde que contiene la resina líquida, ¿sí? La resina epoxi. En el esquema 2 tenemos lo que es la impregnación alrededor de lo que es el componente eléctrico, en este caso el transformador, para embutirlo en el plástico. Y finalmente, bueno, ya es básicamente desmoldarlo, ¿sí? Bueno, y previamente está encapsulado, donde el plástico sirve como dieléctrico. Sí, esta es una variación de lo que es el colado. Entre las partes que podemos tener como ejemplo pueden ser los rodamientos, ruedas, hojas delgadas, lentes y componentes que requieren resistencia al desgaste abrasivo. En esta imagen, si bien no es un ejemplo literal de lo que es un material terminado del proceso, podemos ver cómo es una colada continua, ¿sí? Tenemos la parte de arriba, la cuchara, donde contiene, bueno, el material, ¿sí? Ya fundido, y se puede ver que comienza a descender para poder ser moldeado, ¿sí? En la cajita esa marrón, ¿sí? Donde dice molde refrigerado, se obtiene la forma, y bueno, ya en la parte horizontal es donde se corta el material, y acá, bueno, se puede ver que se obtienen láminas, sí, láminas como ejemplo, digamos. Listo. Bueno, en cuanto al conformado en frío, los procesos usados en metales fríos como el laminado, la extrusión profunda, la embutición profunda, la extrusión, el estampado, el acuñado y el conformado hule, también se suelen utilizar para moldear estos termoplásticos. Esto suele ser a temperatura ambiente. Estos termoplásticos son el polipropileno, el policarbonato, el ABS y el PVC rígido. Para esto se tiene que tener en cuenta más que nada que el material tiene que ser dúctil a temperatura ambiente y que la deformación del material no debe ser recuperable. La ventaja de que se obtiene de este conformado es que se aumenta la resistencia, la tenacidad y elongación uniforme. También se puede utilizar con alto peso molecular y fabricar piezas con mejores propiedades. Se obtiene que la velocidad de formación no se ve afectada por el grosor de la pieza y que estos tiempos de ciclo son más cortos que en un moldeo. Eh, En cuanto al conformado en fase sólida, se suele realizar a temperatura entre los 10 a 20 grados menores que la temperatura de fusión del plástico. Esto mientras aún el plástico está en estado sólido.
La ventaja que se obtiene es que la fuerza de conformado de restitución son menores. Y para el procesamiento de elastómeros, los elastómeros se pueden moldear mediante varios procesos. Los elastómeros termoplásticos se suelen formar por moldeo, extrusión, que es el más económico y rápido, la inyección y también un moldeo por soplado o termoconformado. También es importante tener en cuenta la temperatura de secado, que este se realiza entre 170 a 200 grados, 230 grados centígrados, y los productos elastómeros extruidos que se obtienen son tubos, mangueras, moldes y cámaras de neumáticos. Las láminas de hule se conforman por proceso de calandrado. En este proceso se utiliza una masa tibia del compuesto que se alimenta una serie de rodillos y es estirada y es masticada, desprendiéndose en forma de hoja. Los productos que se suelen obtener puede ser un producto discreto como guantes. Estos guantes se fabrican sumergiendo un molde metálico varias veces en una mezcla líquida que se adhiere al molde y luego se logra desprender mediante vulcanización por vapor. Para el procesamiento de plásticos reforzados, estos se suelen diseñar para cumplir requisitos específicos, ya sea en una resistencia y peso, una resistencia a la termofluencia o deformación gradual. Esto implica que los diversos pasos de fabricación hacen que el costo de procesamiento sea alto. Uno de los refuerzos que se suelen utilizar en este son fibras cortadas, telas tejidas, mechas o hilos y tramos continuos de fibras. Para la adhesión de esto entre las fibras del refuerzo y la matriz del polímero, se suelen tratar a la fibra superficialmente mediante impregnación. En esta adhesión se agregan fibras cortas para termoplástico para moldeo por inyección, fibras molidas para moldeo por inyección y reacción, y fibras largas para moldeo de plástico reforzado por compresión. La impregnación, las láminas que resultan de esto suelen poseer diversos nombres. Esto depende del proceso. El preimpregnado, que se utiliza en fibras continuas, se alinean primero y luego se someten a un tratamiento superficial para aumentar la adhesión a la matriz del polímero, y luego se lo recubre con una resina y se lo conforma en una lámina. Después está el compuesto de moldeo de lámina o SMC, donde las hebras o fibras continuas reforzadas se cortan en tramos cortos, después se depositan en direcciones aleatorias sobre una capa de pasta de resina. Luego se vuelve a aplicar una película de polímero como un polietileno y luego se deposita otra segunda capa sobre esta pasta de resina y la lámina se comprime entre rodillos. Luego se suele almacenar un día, que es el tiempo de maduración. Después está el compuesto de moldeo volumétrico o BMC, que tiene forma de palanquilla hasta de 50 milímetros de diámetro y se fabrica de la misma manera que los SMC, solo que se utiliza un proceso de extrusión para obtener una forma de granel. Después, por último, está el compuesto de moldeo grueso o TMC, que combina el BMC en un costo menor y junto con los SMC, que le da mayor resistencia. Este se suele moldear por inyección con fibras troceadas, y esto obteniendo una propiedad que ayuda a la rigidez dieléctrica. Buenas tardes.
Para ampliar un poco el tema de los moldeos y hablar de todos los procesos que hay, voy a dar unas cuantas características más, en donde el primero es por compresión, donde el material se pone entre los dos moldes como se mostraban en las figuras anteriores, y allí es donde se aplica la presión. Dependiendo del material, los materiales pueden estar a temperatura ambiente o bien pueden estar fríos, y así llegar a que estos obviamente se enfríen más rápido. Vamos a ver un video en donde se puede ver acá. En donde se coloca el material y allí, al estar frío esto, por la presión que se ejerce, llegan a la forma que se quiere buscar. Esto casi siempre se utiliza para recipientes para la cocina y demás, los famosos tuppers. Bueno. Después tenemos el moldeo en bolsa al vacío, en donde ¿cómo se llaman? Los preimpregnados se tienden en un molde formado el contorno deseado. Entonces, allí la presión se obtiene cubriendo el tendido, que es como el borde, con una bolsa de plástico y creando un vacío. Acá también tengo un video como para que se lo imaginen, porque yo no me lo imaginaba. Este es el proceso que tiene muchos pasos. No sé si se lo puede ver bien ahí. Este es el molde, la figura que se quiere crear. Ahí ya se esparce la resina. Y ahí es donde se coloca sobre todo el borde del molde. No es una tela. Asegurándonos así, ves que no se pueda esparcir la resina. Eso, la tela protectora. Colocamos una tela protectora y allí el plástico. Luego este proceso tiene que ser recubierto por un pegamento y luego de eso cubierta por una última tela antitranspirable y por una bolsa gigante que cubra todo, como se lo puede ver ahora. Luego se va a aplicar un tubo de vacío con tela transpirable para que el aire se distribuya uniformemente. Ahora se va a producir. Ahí. Bueno, ahí dice que no. Y ahí se puede ver cómo se succionó, por así decirlo. Y finalmente se puede verlo. Al retirar el plástico, retirar todo el excedente, se puede ver cómo es el resultado final. Ahí está. Luego tenemos por contacto, que en este proceso se utiliza un solo molde macho o una hembra, hecho en materiales de plástico, madera o yeso. Con este proceso se pueden crear piezas grandes, como por ejemplo piscinas. Yo acá puse unas imágenes en donde yo creo que después le quería hacer una pregunta a la profesora, en donde si debería haber puesto solamente el industrial, que es por modelo de impregnadores, pero a la vez por contacto lo puede hacer una persona que vendría a ser el laminado manual. Después aquí se puede ver la proyección simultánea y el modelo con impregnadores. Mi pregunta es si es que si esto es primero, segundo y tercero, o bien son distintos y los tres se llega al mismo objetivo. Después tenemos por transferencia de resina, en donde se mezcla esta resina con un catalizador y allí se fuerza a que se pase este líquido por una cavidad del molde mediante una bomba. Entonces así, gracias a esta presión, se llega a entrar al molde y dentro de esta cavidad se llena con una fibra de refuerzo. Acá tenemos el video. Ahí. Aquí es donde se inyecta y se puede lograr el molde que queremos lograr.
Y por último tenemos por transferencia e inyección, que es la combinación de estos procesos, el proceso de compresión, el del moldeo por inyección y el del moldeo. Bueno, después tenemos el devanado de filamento, la pultrición y el pulformado. En el primero se combina esta resina y las fibras durante el curado. Estas piezas con simetría axial se producen en un mandril rotatorio. Esto le da mucha resistencia a su estructura y porque en otras palabras está reforzando a la pieza. La pultrición se lo va a utilizar para formas alargadas con diversas secciones uniformes. Podemos imaginarnos tubos o perfiles. Consiste en jalar el refuerzo continuo a través de un baño de polímero y después a través de un dado de acero poder, ¿cómo decirlo?, definirlo. Este producto se cura durante su paso por el molde. Por último, el pulformado, que son reformados en forma continua sin secciones transversales constantes, es decir, que el material se sujeta entre las dos mitades en un molde y se cura hasta llegar al producto terminado. Los moldes se circulan y moldean en forma sucesiva a los productos. Para esto hay que tener consideraciones de calidad. Las primeras conllevan con que la formación de vacíos internos y huecos entre capas no tienen que quedar, bueno, más adelante voy a explicar que no tienen que quedar como huecos. Los gases volátiles que se producen durante el proceso deben poder escaparse por ejemplo, como en el proceso de bolsa al vacío, para poder evitar porosidades. Luego, se pueden desarrollar microgrietas durante todo el curado impropio, o sea que no se tienen que generar estas microgrietas en ningún paso del proceso. Entonces, estos defectos pueden descubrir barrido ultrasónico o con otras técnicas. Luego tenemos los 3 métodos para fabricar materiales, los famosos MMC, con materiales compósitos con matriz de metal. Este procesamiento sucede en forma líquida, consiste fundamentalmente en colar la matriz del líquido. Y el refuerzo sólido con alguno de los procesos convencionales de colado o el colado con infiltración de presión. Este proceso también se lo puede encontrar en forma sólida, que consiste en técnicas pulimetalúrgicas, incluyendo el prensado isostático. En este proceso es importante el mezclado adecuado para obtener bien distribuidas las fibras. En esta fabricación las piezas son muy importantes, digamos, la geometría de estas piezas y la geometría de las matrices. El control de este proceso para poder asegurar una buena distribución y orientación de estas fibras en el interior de esta pieza. Y luego, el otro método son las técnicas que se utilizan en el procesamiento en 2 fases, es decir, como la mezcla de las 2 anteriores, que consiste en, no sé cómo se lee esto, reocasting, creo que es, y en la atomización y deposición. Entonces, el procesamiento de materiales compuestos con matriz de cerámico, ya no estaríamos hablando como el anterior de un acero, sino de cerámico, va a implicar la preparación de una preforma de fibra. Esto sí se utiliza en caliente y se impregna con un lodo. Este lodo vendría a ser el personaje principal en este proceso. Porque es un líquido portador y un aglomerante orgánico. El uso de la infiltración de lodo proporciona alta resistencia, tenacidad y estructura uniforme. Pero ¿qué pasa? El producto posee propiedades limitadas a alta temperatura por la baja temperatura de fusión de los materiales. Hay 2 técnicas en realidad en las que se utiliza este proceso, en donde tenemos el sol gel y el polímero precursor, en donde el sol acá es un fluido coloidal
con líquido como fase continua, y este es el que contiene estas fibras, y allí se convierte en un gel que se somete a un tratamiento térmico para producir un compuesto con la matriz de cerámico. Luego el polímero precursor es el método en donde se parece al proceso para fabricar fibras de cerámico. Aquí se produce la infiltración química de vapor, en donde se infiltra una preforma porosa de fibra con la fase de la matriz, usando distintas técnicas de deposición de vapor, y el producto tiene buenas propiedades a alta temperatura, a diferencia del otro, pero este sí es costoso y lento. Bueno, ya para ir cerrando, yo voy a nombrar algunas de las consideraciones de diseño para el modelo, para el moldeo y conformado de plástico, que como es, digamos, es importante saber que a diferencia de los metales, los plásticos tienen una baja resistencia y rigidez, ¿sí? Pero en la relación de resistencia a peso o rigidez a peso son mayores que muchos de los metales. Que, por ejemplo, el trabajo de polímeros en frío mejora su resistencia y tenacidad, que había mencionado mi compañera. También las propiedades físicas son importantes. Por ejemplo, un alto coeficiente de dilatación térmica. A ver, también es importante saber que el diseño o ensamblaje inadecuado de la pieza puede originar torcimientos y contracciones. Y bueno, las propiedades del producto final dependen del material original y su historia de procesamiento, que es, creo que, una de las consideraciones más importantes que lo venimos nombrando desde toda la explicación. Y bueno, eso sería, profe. Chicos, muchas gracias por su atención. Gracias, chica, muy interesante y muy prolija la presentación. ¿Sí? A ver, veamos qué ha preparado el otro grupo, porque les quiero decir algo al final. Por favor, firme la asistencia. Lucero, deja tu pregunta planteada a ver qué responden los otros grupos. Es que no, profe, eso no aparecía en el texto, por eso era como una duda la busqué en los libros, todo, pero no creo que mi compañero pueda responderlo porque no lo Bueno, explica. déjalo ahí planteado y ya vamos a ver cuál es la pregunta y vemos la respuesta. Déjame los videos, todo ahí, por favor, ¿sí? Bueno, profe, lo que yo le quería preguntar es que, digamos, yo cuando busqué el proceso, aparecían, digamos, la persona haciendo el proceso, y ¿se acuerda cuando una vez en una lección yo puse una máquina que no era industrial? Claro. Claro, Sí. acá aparecía la persona haciéndolo, entonces yo no sabía si ponerlo o no, directamente no sé cómo formularle la pregunta escrita, por eso no lo hago. Está bueno que lo pongas manual, pero nosotros vemos lo industrial. Ah, bien. Todos estos procesos son procesos industriales. Claro, lo que yo no sabía si es que, digamos, primero sí o sí tiene que pasar por la mano del hombre, porque no hay máquina que haga eso, y recién pasa al tercer paso del industrial. Eso era. Es medio raro, generalmente, tendría que ver bien el proceso y yo creo que todo, bueno, algo pasa por el hombre, pero no todo. Claro. Entonces, deberíamos ver bien el proceso, por eso déjame las imágenes para que la vea el análisis, pero nosotros apuntamos, en todo esto apuntamos al proceso industrial, ¿no? No Claro. manual, no artesanal, digamos. Claro, ni siquiera entonces nombro eso. Pero todo suma, Lucero, porque Ah, este tema que ustedes están viendo, no lo vimos en los sí. años anteriores. Ah, O sea, bueno. nosotros llegamos hasta cierta parte nomás de este tema. Ahora ustedes han avanzado un poco más, donde acá se está viendo, digamos, un poco más de qué es lo que haces con el plástico, cómo le podés, hay una matriz compuesta, entonces están viendo un poquito más, ¿sí? Entonces quiero ver si han preparado los otros grupos. Bueno, profe, listo. ¿Pueden firmar, por favor, la asistencia y puede seguir el otro grupo? ¿Cuántos hay? 19. Ah, bien. Ahora presentamos, profe. Bueno. Relativamente bajas, en consecuencia son fáciles de manejar.
y requiere menos energía en su procesamiento. Sin embargo, es importante el control adecuado para obtener una buena calidad de la pieza. O sea, para obtener un polímero realizamos la polimerización, los polímeros se forman por polimerización. La misma es una reacción química por la cual los reactivos, o sea, los monómeros, forman enlaces químicos entre sí. Estos procesos son complejos y aunque existen muchas variantes, hay dos tipos con las que son las más importantes, que una es la condensación, en la cual se producen por la formación de enlaces entre dos tipos de reactivos, y el otro tipo es la adición, que se realiza sin productos derivados de la reacción. Ahí en la imagen vemos como los monómeros, o sea, como tenemos los monómeros y a partir de la polimerización obtenemos cadenas en los polímeros, cadenas o estructuras. Aplica lo que son los materiales compuestos. Los materiales compuestos son una clase de materiales de ingeniería que han encontrado numerosas aplicaciones en diversos campos industriales. Debido a su baja densidad, resistencia a la corrosión, resistencia mecánica, resistencia a la tracción, bajo costo y peso, los compósitos o polímeros compuestos son materiales con mejores propiedades mecánicas. Tienen una elevada dureza y resistencia a la tracción. Están formados por dos compuestos inmiscibles que forman dos fases separadas, lo que les confiere propiedades muy interesantes. Y un ejemplo de esto puede llegar a ser lo que es una plantilla en la que tiene una parte que es una densidad superior, otra densidad inferior y otra vez superior. Vamos a lo que es la clasificación de los polímeros. Tenemos polímeros termoplásticos que poseen una buena ductilidad y conformabilidad. Pueden ser calentados, fundidos, moldeados y enfriados repetidas veces. Ejemplos de estos termoplásticos es la resina fenólica, resina epoxi, resina de melamina, etc. También tenemos lo que son los polímeros termoestables. Estos son resistentes y frágiles, no pueden ser reciclados, fundidos o calentados. Por ejemplo, la silicona, policarbonato, PVC, etc. Y por último tenemos lo que son los elastómeros, que son materiales muy elásticos. Las moléculas del polímero se estiran, alcanzando longitudes muy grandes sin romperse, como por ejemplo el caucho butílico, el neopreno y caucho natural. Bueno, existen diferentes métodos para el formado de plástico. El polímero para ser procesado generalmente se presenta en forma de pellets, los cuales deben ser fundidos para obtener la forma deseada. Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de los métodos. De extrusión. Este método consiste empieza con los gránulos de plásticos, los cuales entran en el sistema de alimentación, como se ve en la imagen, hay tipo una tolva, entran el plástico por esta tolva hasta llegar a un tornillo sin fin, donde mientras estos granos se van derritiendo debido a las camisas calefactoras que tiene esta máquina, a la vez también se desplazan por el movimiento giratorio del tornillo hasta llegar al cabezal que está en el otro extremo. Aquí el material pasa por un molde que le da que le da la forma final. Más tarde se refrigeran y se obtiene la forma definitiva. Este método se puede utilizar en los casos donde los extremos del objeto estén cerrados, los dos extremos estén cerrados o los dos extremos estén abiertos. En el caso de que un solo extremo sea el que esté abierto o cerrado, este método no es posible aplicar. Con este método, bueno, acá vemos un tornillo sin fin y los materiales que se utilizan. Ahí están los plásticos granulados. Y en la otra imagen vemos un dado extrusor. Los productos que se pueden obtener son tuberías, mangueras, marcos de ventanas, entre otros.
En este método los parámetros de control del proceso que hay que tener en cuenta son la temperatura del plástico, la presión de plastificación, la temperatura del barril, la temperatura del dado, la velocidad con la cual gira el tornillo, la velocidad del flujo, las dimensiones finales del producto y la velocidad de enfriamiento. Algunos problemas que se pueden presentar son el flujo interrumpido, superficie ondulada o con protuberancias, degradación del polímero alimentado, mezclas pobres o contaminaciones. Otro método es el moldeo por inyección. Este método es similar al de extrusión. Los gránulos entran por el embudo hasta llegar al tornillo sin fin y son transportados a un molde de metal, donde se enfrían y se obtiene la forma final. Por lo general se utiliza para formas más complicadas y de diferentes medidas. Este método se utiliza para dar forma a termoplásticos o a termoestables. En el caso de los termoestables, se inyecta el polímero y la reticulación ocurre en el interior del molde. Ya que el plástico se solidifica muy rápido, se precisa una gran precisión de llenado para homogeneizar la mezcla. Con este método, por ejemplo, se pueden hacer vasos, platos y carcasas de celulares o una silla de escritorio. En el modelo por soplado, básicamente consiste en introducir un tubo de plástico, el cual puede ser obtenido por el método de extrusión, y a continuación se inyecta aire a presión, el cual hace que se adhiera el plástico a las paredes del molde y posteriormente se deja enfriar para que se solidifique y enfríe el plástico. De esta manera se logra separar el plástico de las paredes del molde. Eh, con este, con este método se pueden fabricar botellas, tubos de dimensiones más grandes, pelotas o juegos huecos. Otro método es el moldeo por inyección de reacción, el cual consiste en forzar una mezcla de resina con dos o más fluidos. Estos fluidos son reactivos y eh, se fuerza estos fluidos a una cavidad de moldeo a una alta velocidad. En ese molde se efectúan reacciones químicas muy rápidas y el polímero se solidifica y forma parte de, se obtiene el plástico rígido, digamos. Para mejorar la resistencia de los plásticos y la rigidez, se pueden agregar diversas fibras, por ejemplo, o fibras de vidrio o grafito. Con este método se pueden fabricar paragolpes de autos, aislamiento térmico para refrigeradores y congeladores, o simplemente tipo un estanque de plástico. Bien, las ventajas de este último proceso son que se pueden obtener los productos en plazos cortos y los moldes son de bajo costo. Las propiedades son parecidas eh, del producto final, buena precisión en los modelos, especialmente adecuado para piezas grandes. Los procesos son automatizados, por lo cual se obtiene un alto volumen de producción. Y como desventaja podemos decir que tiene una alta inversión y conocimientos técnicos especializados. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora vamos a hablar del proceso de moldeo de espuma estructural. ¿Pasó la siguiente? Bueno, respecto a este proceso tenemos ciertos parámetros de la máquina, donde para obtener una espuma con una estructura uniforme es imprescindible o es necesario que el gas se expanda eh, después de ser inyectado en el molde y que también tanto la tolerancia, por así decirlo,
la distancia de cada una de sus componentes tienen que ser cortas para que sea mucho más efectivo este proceso. Están equipadas, las máquinas de moldeo de espuma estructural de baja presión están equipadas con un extrusor plastificante y un cilindro acumulador separado para lograr una inyección más rápida. Pasa a la siguiente. Acá podemos ver una imagen en movimiento donde se ve el proceso en sí. Arriba a la izquierda se ve lo que es la inyección. Lo que se ve en rojo alrededor de la inyección son los calefactores o calentadores que pasan del material de estado sólido a estado líquido. En la parte central se ve el pistón a la izquierda, que es que comprime a través de una cavidad la espuma. Esta espuma se forma a través de una inyección de gas que se hace por la parte inferior. Y bueno, la característica de este proceso es que una vez que está el gas e ingresa en la cámara, tiene dos bolillas, una que se ve arriba, la más grande, es la que hace que no haya retroalimentación del compuesto al inyectar el gas. Y la bolilla que se encuentra a la derecha, la más chica, es para que no gotee a la hora de sacar del lugar la pieza. Pasar al siguiente. Bueno, respecto al diseño del molde, es que, como había mencionado, que las puertas y los canales deben estar situados de la forma que sea posible conseguir un relleno rápido, ya que a medida que pasa este proceso a veces tiende a enfriarse muy rápido, así que tiene que ser muy rápido. También es importante que los agujeros de venteo estén situados al final de la longitud de flujo y que sean suficientemente grandes para descargar los gases atrapados por este proceso. Pasa a la siguiente. Bueno, respecto al material del molde, sin ir a más, generalmente se pueden hacer de distintos tipos de materiales, pero que tienen que tener una capacidad de superar el efecto de aislamiento. Entonces se pueden hacer de distintos materiales, como puede ser aluminio, y cuando se decide fabricarlos de acero, es recomendable escoger una aleación que esté al 13% de cromo. Pasa a la siguiente. Bueno, este es uno de los tipos de espuma que se utiliza en este tipo de proceso, como es la espuma de polipropileno. Este tipo de espuma de propileno expandido necesita para su elaboración la confección de un molde donde con presión y temperatura se obtienen planchas o piezas moldeadas. Abajo se ven algunas de las piezas que se pueden realizar con este tipo de espuma. Pasa a la siguiente. La espuma de poliuretano que tiene múltiples usos y en varias industrias. En esto se aprovechan las propiedades de esta resina para el sellado de ventanas, puertas y otro tipo de sellado para evitar el tema de la acústica. También se puede utilizar para reparar muros, aislar tejados y también como una solución decorativa. Paso a la siguiente. Y el otro tipo de espuma también es el poliestireno, que se conforman por extrusión y moldeado. Eh, a diferencia del otro, tiene propiedades como son la ligereza, la resistencia a la humedad y la capacidad de absorción por impactos. Es la que generalmente se utiliza cuando compramos algún tipo de dispositivo o aparato, son los que generalmente los protegen a los golpes en el caso del traslado. Paso a la siguiente. Bueno, el siguiente tipo de proceso es el moldeo rotacional o rotomoldeo. Bueno, este tipo de procesos se utiliza generalmente en lo que son los termoestables o eh, algunos termoplásticos y algunos termoestables. Lo que tiene la característica general, como se había mencionado del grupo anterior, es que giran sobre un eje y que, bueno, de acuerdo al tipo de material o el tipo de el material final que se obtiene, pueden ser de distintos tamaños
toda la cámara. Entonces lo que se hace, como se ve en la imagen, es el primero lo que se inserta el material dentro del horno. Ahí se ve cómo está insertando el material dentro del horno y antes de realizar esta operación se lo calienta para un poco para que este material se adhiera a las paredes del horno rotatorio. Pasa a la siguiente. Bueno, luego de que ya se ha vertido el compuesto o el polímero dentro del horno, gira de una manera continua, y se calienta mediante esos calefactores o esas llamas que se ven, uno en la parte que se encuentra en la parte superior y otro en la parte inferior, que es mucho más constante. Son quemadores, ¿no? Exactamente. Este horno en específico o este proceso en específico es para el desarrollo de un suministro de agua, los que están arriba de las casas. Entonces, mientras se va calentando, va girando uniformemente para que la adhesión a las paredes y también la sección de este material o de este material final sea uniforme. Pasa a la siguiente. Bueno, como se ve ahí, mediante un aparato para medir la temperatura, se controlan las temperaturas mediante el horno va girando y mientras se va calentando. Como se ve en la mano derecha está el aparato. Y bueno, lo que se busca es que dentro del material se pueda observar un acabado brillante. Y cuando eso sucede, en la pieza, por así decirlo, el proceso de calentamiento mediante los quemadores estaría realizado. Pasa a la siguiente. Bueno, antes de realizar la extracción del mismo, tiene que este, enfriarse este material. Por lo tanto, se lo hace a través enfriado a temperatura ambiente. Lo que se logra con este tipo de enfriado es que se evitan las distintas imperfecciones que puede tener por un enfriado rápido. Para que sea constante, entonces se lo hace a temperatura ambiente para que se pueda moldear o se pueda adherir a las paredes de una manera más estable. Y luego pasa a la siguiente. Como se ve abajo a la derecha, se utiliza un ventilador para que hacer más rápido este proceso una vez que se haya enfriado a temperatura ambiente. El enfriamiento de temperatura ambiente suele durar de 2 a 5 minutos y esto un poco más. Pasa a la siguiente. Y bueno, respecto al desmolde, como se ve, ahí están los suministros de el material terminado, digo, cómo se los saca de la cámara. Pasa a la siguiente. Y bueno, y ahí se ve el producto terminado. El siguiente proceso es el termoconformado. Bueno, este proceso, el termoconformado o conformado en caliente, consta de una serie de procesos. Como se ve en la parte izquierda, se ve como una lámina se calienta en un horno hasta su punto de hundimiento, por lo cual se produce un reblandamiento de la misma. En la figura 2 se ve cómo al estar blanda mediante la presión, que puede ser en vacío, adopta la forma del negativo que se encuentra en la parte inferior. Y en la figura 3 se ve cómo mediante algún tipo de, de cuchilla se puede remover el excedente y tener el material terminado que se deja caer. Pasa a la siguiente. Bueno, al igual que el otro proceso, esto es al contrario. Se obtiene una varilla en color rojo, el cual hay una presión por debajo, como se ve en la en la segunda figura, donde ingresa este aire. Por arriba se ve cómo baja este molde hembra, o como se llama molde hembra, y el inferior se llama molde macho. Y una vez que este desciende, como está todo, si bien no es que el molde adopta prácticamente lo que es la pieza final, sino que
por la presión que ejerce el vacío se adopta al molde macho, como se ve en la figura 4. Pasa a la siguiente. Bueno, estos algunos de los productos que se pueden obtener a través de este proceso son estos, tanto a la izquierda como a la derecha, algunos de los productos que se pueden obtener, estas bandejas de plástico. Bueno, el siguiente tipo de proceso es el moldeo por compresión. Bueno, este proceso es muy parecido a lo que nosotros vimos en polimetalurgia, donde se hace este proceso de conformado de piezas en el que el material generalmente, que es un polímero, se es introducido en un molde abierto, que luego se aplica presión para que el material adopte la forma de molde. Y luego, mediante el calor, como se ve en la figura de la derecha, hace que estos partículas de polímero que estaban en fase sólida pasen a fase líquida, o bien estén en un punto intermedio donde se unan las mismas y adopte la pieza final que se ve abajo en el centro. Vamos a la siguiente. Bueno, los materiales más utilizados en este tipo de proceso son sistema de poliéster con fibra de vidrio, Torlon, Pespel, polifenilsulfona o PPS, poliéster éster, cetonas, y comúnmente estos productos obtenidos por compresión son pequeños y de geometría simples, como se ve a la derecha. Pasa a la siguiente. Bueno, la ventaja de este proceso es que se obtienen bajos desperdicios porque es un mecanismo intermitente. También hay un bajo costo herramental en comparación con el proceso de inyección, como que se había presentado anteriormente, que también se encuentra un buen acabado superficial y el mecanismo puede ser automático o manual, tanto en el descenso de la pieza que habíamos mencionado como era el, en la página anterior. Y las desventajas de este proceso es que tiene un alto costo de inversión inicial, el trabajo es intensivo, hay que hacer largos ciclos de moldeado, y las piezas requieren etapas de moldeo secundario. Bueno, ahora yo voy a dar el moldeo por transferencia. Paso a la siguiente. Como dijo mi compañera, hace rato dijo que el moldeo por transferencia es un desarrollo a partir del moldeo por compresión del compuesto en el molde, que se introduce en la cavidad de modo que al cerrar el molde, el compuesto se transfiere hasta las diferentes cavidades del molde a través de una serie de canales. En la figura podemos ver cómo el polímero se encuentra en su estado inicial, se lo comprime y pasa por las cavidades hasta tener el producto. Pasa a la siguiente. Acá podemos ver la prensa para el moldeo por transferencia. Pasa a la siguiente. Dentro del moldeo por transferencia tenemos dos variantes. La primera sería mediante un pistón que hace compresión sobre el polímero, que se hace que al comprimirlo va por las cavidades, obteniendo el molde final. Y en el otro, el que explicó mi compañero, vendría a ser por el émbolo. El émbolo se calienta, se presiona el polímero, que se va por las cavidades, y se obtiene el mismo resultado, sino que podemos ver cómo el desecho que queda en el material, mientras que con el pistón, los desechos se quedan en el pistón, digamos. Pasa a la siguiente. Ventajas y desventajas del proceso respecto a la compresión y la inyección. Las ventajas, el producto con mejor consistencia que el moldeo por compresión, lo que permite una más estricta tolerancia y piezas más intrincadas. Producción superior a la velocidad de moldeo por compresión, tiempo de preparación rápida y costo de instalación menores que el moldeo por inyección. Menores costos de mantenimiento que el moldeo por inyección, ideal para piezas de plástico. Las desventajas. Mayor material de residuo que el moldeo por compresión. La velocidad de producción es más baja que el moldeo por inyección. Después tenemos la complejidad de las piezas obtenidas es inferior que el moldeo por inyección.
el costo es mayor en maquinaria y tecnología que moldeo por compresión. Se moldean tanto en termoestables como termoplásticos, a diferencia del moldeo por inyección. Acá podemos ver los distintos materiales que se hacen. Ahí podemos ver la matriz y los diferentes materiales que salen. Luego tenemos el colado, que vendría a ser casi lo mismo que el proceso de fundición, donde podemos ver algunos termoplásticos como los nylon o los acrílicos, y algunos plásticos termofijos como los epóxicos, fenólicos, poliuretanos o poliéster se pueden colar en un molde rígido o flexible con una diversidad de formas. Entre las partes se suelen fabricar así estos engranajes, cojinetes, ruedas, láminas gruesas y, y componentes que necesitan tener resistencia al desgaste por abrasión. Luego tenemos el colado convencional de los termoplásticos. Es como se vierte una mezcla de monómeros, catalizador y diversos aditivos después de calentarlos. La parte se forma después de efectuarse la polimerización a presión atmosférica. Se pueden producir formas intrincadas con moldes flexibles que después se desprenden, pudiendo ser necesaria una desgasificación para conservar la integridad del producto. Bueno, acá tengo el vaciado fundición centrífuga. Se usa también con plásticos, incluyendo los plásticos reforzados con fibra de corta. Los polímeros termofijos son fundidos en forma similar. Las piezas típicas producidas son similares a la fabricación con fundición de polímeros termoplásticos. Acá yo no pude conseguir una imagen del vaciado en polímero, pero me salió que eran casi iguales con el proceso de fundición, digamos. Ahí podemos ver cómo sería el proceso en vertical y el proceso horizontal. En el proceso horizontal vemos cómo gira la pieza, gira el molde y el material se va pegando en las paredes, haciendo la forma, digamos, del molde. Mientras que en la vertical podemos ver cómo gira ¿cómo es? Gira verticalmente y el material se va esparciendo por las paredes. Pasa a la siguiente. Después tenemos el sembrado y encapsulado. Es una variación del colado importante en la industria eléctrica y electrónica. Este proceso consiste en colado del plástico en torno a un componente eléctrico para envolverlo en plásticos. Tenemos el sembrado que se hace en una caja donde podemos ver cómo se coloca la parte electrónica y se envuelve en el plástico. Vendría a ser como tipo cajita, le dicen. Después del otro lado vendría a ser el encapsulado en componentes, donde podemos ver cómo cubre la capa de plástico solidificado. Pasándome así. Después tenemos el conformado en frío y en fase sólida. Entre los materiales característicos que se moldean están el polipropileno, el policarbonato, el ABS y el PVC rígido. Deben tenerse en cuenta principalmente dos cuestiones. El material debe ser suficientemente dúctil a temperatura ambiente, con lo que los poliesterenos, acrílicos y los termofijos no se puedan moldear. La deformación del material no debe ser recuperable para minimizar la restitución y la fluencia. Ahí tenemos las ventajas. Aumentan la resistencia, la tenacidad y la elegancia uniforme. Se puede usar con altos pesos moleculares y así fabricar piezas con mejores propiedades. Tenemos la velocidad de deformación, no se ven afectadas por el grosor de la pieza porque no intervienen calentamiento ni enfriamiento. Los tiempos de ciclo son más cortos que en los procesos de moldeo. Luego tenemos los procesos de elastómeros.
Se pueden moldear mediante varios procesos, de los que también se usan para moldear los termoplásticos. Los elastómeros termoplásticos se suelen formar por moldeo, por extrusión o inyección. La extrusión es un proceso más económico y rápido. En términos de sus características de proceso, un elastómero termoplástico es un polímero. En términos de función y desempeño, es un hule. También se puede moldear por soplado o por termoconformado. El poliuretano o termoplástico se puede moldear por todos los métodos convencionales. También se puede mezclar con hule termoplástico compuesto con cloruro de vinilo, con ABS y con nylon. Los productos de moldeo por inyección abarcan una amplia gama de aplicaciones como componentes de automóviles o electrodomésticos, procesamiento de plásticos reforzados. Eso es todo. Gracias. Este proceso, en esta parte solamente agreguen los que no he mencionado antes de los procesos. Y chicos, no sé qué grupo queda, pero a mí me quedan 5 minutos, 10 minutos nomás, porque yo tengo reunión a las 4:30 ahí en la facultad. Tengo que irme de Palpala. Así que los otros 2 grupos que quedan van a quedar para el viernes. Pero la presentación tiene que ser de como máximo de media hora. Máximo. Y las presentaciones individuales, 10 minutos, chicos, para comentarnos nomás, porque su trabajo tiene que estar su trabajo tiene que estar en el foro, ¿sí? Entonces, brevemente nos explican lo más interesante que le haya parecido a ustedes o lo más importante del tema. Pero no 30 minutos cada uno, si no, no vamos a llegar a la 1 el día viernes, ¿sí? Entonces, traten de ver su tiempo de exposición, que no sean más de 10 minutos cada uno, ¿sí? Y los 2 grupos que faltan terminamos el día viernes. El día viernes a las 10 las clases, ¿no? Así que nos vemos a las 10. ¿Les parece? Bueno, profe. Por favor, firme la asistencia. Y otra cosa que le quería decir es que si han usado otra bibliografía adicional, la compartan ahí en el foro, compartan otra bibliografía donde ustedes han ampliado el tema. De este tema de polímero hay mucha bibliografía, por cada uno de los procesos que ustedes tienen ahí es un capítulo, ¿sí? Entonces, si alguien ha ampliado, y es importante porque me gustó lo que hicieron, puede, por favor, compartir la bibliografía que utilizó si ha ampliado algo más. ¿Sí? Ahora, si han usado imágenes para explicar lo que está en el apunte, porque el apunte está poquísimo, entonces, bueno, también pueden poner, si han usado otra bibliografía para ampliar, pueden poner esa bibliografía. Háganme el favor. Y nos vemos el viernes, ¿les parece? Porque no van a terminar en 10 minutos de exponer el otro grupo. Ok, profe. Por favor, firme la asistencia de hoy. Y por favor, suban los prácticos, los trabajos.